Es una extensa red que casi siempre es actualidad por problemas o retrasos, pero que está en plena fase de modernización, con mejoras muy significativas que además estos días ha logrado importantes pasos, siendo varias las actuaciones y mejoras en marcha o a punto de hacerlo. Y estos días ha salido a licitación las obras para duplicar la vía en la línea C6 entre La Carrera y Pola de Siero, una actuación clave que conseguirá que por fin todo el trayecto entre Oviedo y Pola de Siero esté dotado de doble vía, siendo ese tramo uno de los que más tráfico soporta. Adif anunciaba la licitación por 21,3 millones de euros de las obras para duplicar la vía en un tramo de aproximadamente 2 kilómetros, dentro de la línea C6 Oviedo-Infiesto. Una línea clave por su alto tráfico, la que más circulaciones tiene junto con el Berrón-Gijón, lográndose con esa duplicación incrementar la capacidad y funcionalidad de la infraestructura de forma notable y beneficiando a la puntualidad del servicio. Una vía paralela a la existente sobre una nueva plataforma donde además se duplicarán los elementos de electrificación. Se mejorarán las actuales donde sea necesario y se adaptarán los sistemas de drenaje. Los trabajos incluyen adecuar diferentes estructuras a lo largo del tramo, como el paso superior de la carretera N634 y otro paso inferior, que en ambos casos ampliarán su gálibo. También se incorporarán medidas para mejorar la integración de la infraestructura ferroviaria en el entorno, como la instalación de pantallas de protección acústica a lo largo de más de 500 metros. Una inversión que se completa con otros 6,8 millones de euros para la modernización de la señalización, actualmente en fase de contratación con equipos de mayores prestaciones como enclavamientos, bloqueo automático banalizado, sistemas de detención y protección del tren, señales fijas y luminosas y telecomunicaciones fijas, entre otros. Todos ellos quedarán integrados en el sistema de control de tráfico centralizado, lo que permitirá gestionar la circulación en remoto y a tiempo real, desde el Centro de Regulación de Circulación de El Berrón. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de un avance muy esperado en esta red, donde el Ministerio de Transportes continúa impulsando el Plan de Cercanías de Asturias, que cuenta con una inversión global en infraestructuras de 1.451 millones de euros y actuaciones en todos los elementos que configuran el sistema ferroviario para reforzar su capacidad y fiabilidad, reducir tiempos de viaje e incrementar el confort de los usuarios, siendo uno de los núcleos de cercanías más olvidados durante años y quizá el que más descensos de viajeros ha sufrido debido a los continuos problemas y falta de fiabilidad. Dentro de ese ambicioso paquete de inversiones, alrededor de 100 millones se destinan a ampliaciones y duplicaciones de capacidad de la red, donde a lo hoy mencionado recientemente se sumaba la adjudicación de la redacción del proyecto de duplicación del tramo Sotiello-La Florida, ya en desarrollo para el tramo Trasoña-Aboño de la línea C4 Gijón-Cudillero, que se une al impulso que también se está dando a la renovación integral de líneas, a la que se destina una inversión de 357 millones en actuaciones, como la licitación reciente de la redacción de los proyectos para los tramos Cudillero-Gijón en la C4 y San Esteban de Pravia, Pravia-Trubia en la C7 y Trubia-Collanzo. También se han licitado las obras de renovación de los túneles de Villabona, que se unen a los proyectos de los túneles de Padrún y del tramo Oviedo-La Pola, avanzándose además en las obras de los tramos Gijón-La Viana y Cotoyo-Infiesto, mientras que en lo que se refiere a los sistemas de señalización ya se encuentran contratadas o en ejecución todas las actuaciones previstas en el plan de cercanías, tanto en las líneas convencionales como en las de ancho métrico. Así avanzan las obras en los tramos Gijón-Pravia, Trubia-Collanzo, Trubia-Oviedo y Cudillero-Pravia, y se encuentran adjudicadas las de los tramos Oviedo-Infiesto y Gijón-El Berrón.
Otro detalle que se espera con ganas en esta red es la llegada de los nuevos trenes, tanto cercanías como Feve, todavía con plazos muy ambiguos en ambos casos. Los nuevos trenes para el anchométrico o antigua Feve, tras el escándalo por sus fallidas medidas y consiguiente retraso, todo hace indicar que se mantiene la fecha de 2026, mientras que los nuevos trenes de cercanías, que irán llegando pronto a la flota de Renfe, todo parece indicar que núcleos como el asturiano será de los últimos en recibir alguna de estas unidades, cosa que realmente está por ver, ya que no sería disparatado esperar que los nuevos trenes vayan en exclusiva a los núcleos de las ciudades más grandes del país y a otros como el asturiano solo lleguen convoyes sobrantes de otros puntos, por lo que habrá que esperar para saber si llegará algún nuevo tren y, de ser así, cuánto sería. En cualquier caso, comienzan a verse mejoras en una red muy necesitada y a la que aún le esperan muchos trabajos por delante, por lo que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.